Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué puedo hacer si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Estamos acá en el taller de Carla Lloveta, artista plástica. Te vamos a preguntar, a ver, ¿cuándo empezó este amor a la pintura, este amor al arte, o a la pintura particularmente? Ay, bueno, el romance. Demasiado general. ¿Cuándo arrancó el romance? Desde toda la vida. Sí, es de nacimiento. ¿Sí? Sí, yo soñaba, en realidad no pensaba que iba a ser pintora. Yo creía que iba a ser médica. Pero bueno, después se impuso, pero siempre sí supe que quería pintar, dibujar, escribir, y también quería actuar y cantar y bailar y todo, por todo lo que no pude, pero no me dio el cuero. Pero bueno, con la pintura sí, entonces es un enamoramiento de siempre, de toda la vida, el arte. Yo ya de chiquita me sentía que quería ser escritora. Bueno, un poco me doy el gusto también de jugar con eso, pero lo que hago seriamente como trabajo, como lo que sé hacer, o creo que sé, es la pintura, el dibujo también. Y bueno, acá en este caso, por ejemplo, estoy haciendo como juego. Yo, qué sé yo, estoy empezando porque es pequeño formato, entonces me exige un poquito menos. Lo que estoy haciendo es tirar la pintura, empezar a ver qué aparece, y ahora estoy encontrando las formas que están apareciendo solas. O no tanto, no sé, porque ni siquiera me lo pregunto. Ya acá me aparece una figura, como siempre, un poco obsesivo también tal vez en mí ese modo de expresar la figura humana. Estos últimos años es siempre muy en grupo, es como la comunidad, no sé, el pueblo o la familia, no sé tampoco por qué, no sé cuáles son las razones, pero es lo que aparece siempre. Y a veces también elementos recurrentes, ¿no? Imágenes que se repiten mucho como símbolos propios de mi pintura, que son los peces, o últimamente aparecieron los pájaros, los brotes, los árboles, siempre el sol, el círculo, ¿no? Acá que se va armando y ni siquiera me había dado cuenta, un día me di cuenta que lo hacía, pero bueno, es el juego de dejar que emerja lo que probablemente ya estaba ahí, pero que no se veía. Y esta es una técnica que me permite jugar. Interviene un poco también el accidente. Muchas veces no es tanto lo que yo decido, sino cómo aprovecho lo que sucedió, o cómo tapo, o cómo rescato lo que ya había tapado antes. Vamos viendo. Es como cuando decís, vamos viendo, a ver qué pasa, qué fluye. Y bueno, acá por supuesto ya apareció la mujer. La figura femenina te da unas posibilidades que la figura masculina no, las mismas redondeces propias
de la mujer, los senos, las rodillas. Yo me di cuenta, o me lo hicieron un poco dar cuenta otros amigos, que muchas veces hay como un ritmo de círculo, hay mucha circularidad en las composiciones mías, que se van como armando hileras, digamos, de circulitos, de panzas, de cabezas, de rodillas, de pies, que me gusta mucho. Yo no sé, pienso que eso un día se va a terminar y van a aparecer otros recursos plásticos. Mientras tanto, el recurso plástico en el momento presente es ese el que aparece solo. Y en el caso de esto, que es un trabajo pequeño, después yo lo voy a dejar como descansar un poco, y en otro momento, después de no haberlo visto, unas cuantas horas, al volver a verlo, seguramente que voy a encontrar, a ver, otro camino, a ver para dónde sigo. O sea que dejas levitar un poco la pintura. Y un poco lo dejo, que tenga vida propia, sí. Y después, en el retrabajo, en la reelaboración, sí, ya intervengo más yo, pero al principio es como que aparezca lo que tiene que aparecer solo. Es interesante, además, no sé, me gusta mucho como la búsqueda, ¿no? El experimentar con los materiales, las mezclas. El distinto tipo de pintura también hace que produzcan entre ellos una reacción que no es la previsible. Por ejemplo, ahora tapando acá, mirá, con su opuesto. Después, al sacar, yo me voy a volver a encontrar con un efecto totalmente distinto del que tenía hasta hace un instante. Pero esto ni siquiera lo puedo calcular yo. Es como que yo me presto al juego del color. Me sospecho que mañana va a cambiar totalmente esto, no sé. Vamos a ver. Ahora voy a sacar un poquito. Ahora que ya voy a volver a sacar los verdes estos, o azules, verdes azulados que tienen en el fondo. Y acá, ves, ya me va a empezar a aparecer lo que... Por ahí no quiero que vuelva a aparecer lo mismo, pero no lo puedo evitar. Que son como esa especie de bosques helados. No sé, mejor después lo tapo de nuevo. Ahora lo voy a dejar descansar un rato. Tome aire. Y lo voy a poner vertical para que se chorree también un poco, ya que no tiene nada. Lo voy a dejar ahí. Este es un caso de un cuadro muy espontáneo, donde hice el fondo y después con el dripping, que es el chorreado. Vos te acordarás de Pollock. Sí, ¿Conoces como a no. Pollock? Claro que sí. Y bueno, que hacía el dripping abstracto totalmente. Yo lo uso mucho el chorreo para dibujar directamente, por eso el dibujo no, ni siquiera es correcto, no está ni proporcionado ni se corresponde. Acá está primero el fondo y después arriba este grupo de gente donde sí, después están trabajadas algunas luces, algunas oscuridades como para hacer ahí hay como rescates, digamos, de formas. Pero es un cuadro bastante espontáneo. Para mí, no sé, representa, qué sé yo, la familia. Siempre me preguntan mucho sobre por qué los pies.
¿por qué esas patas tan grandes? Esto de los pies tan particulares, Sí, ¿no? En tu pintura. Es una pregunta frecuente. Las patonas, yo siempre, ¿no? Es una pregunta frecuente. Las manos muy grandes, los pies un poco desproporcionados. Sí. Y no sé, porque la verdad no quiero inventar una explicación. Creo que, no sé, en mi inconsciente representa a lo mejor la fuerza, de, qué sé yo, no sé, la lucha, la fuerza, la potencia, el estar plantada. También me gusta mucho la idea del vuelo. Hay toda una serie de Mujer Alada en los últimos años. O sea que es como todo podría ser también compensatorio, contradictorio, no sé, o ideas que se acompañan muy bien, porque en el fondo no están opuestas. Estos dos, y casualmente que estoy cerca, son cuadros viejos. Son viejos. ¿De qué año estamos hablando? De estudiantes. Estos son de la época del último año de pintura. De mi último curso de pintura, terminando ya cuando empiezo a preparar el trabajo final de licenciatura. Que ya es algo que se hace en soledad, ya no se cursa nada y se prepara durante 2 años, o se preparaba, no sé cómo es ahora, en Córdoba, porque yo estudié en la Universidad de Córdoba, que creo que sigue siendo igual, que se prepara durante un tiempo, vos después presentás en una muestra lo que elaboraste. Yo elaboré toda la figura humana, según mi propia visión. Y fueron una serie de cuadros, bastante grandes, que ahora están todos desparramados. Yo casi ya no tengo nada, esto es lo último que queda. Y después vino toda otra etapa acá, cuando me mudo a vivir al litoral, cuando el litoral me adopta, cuando nos adoptamos mutuamente, viene esta parte de donde aparece un poco como el río. Ya empieza, claro, esta cercanía con el agua. La cercanía, sí, con el agua, que no es exactamente el río Paraná. Si bien venís de Córdoba, ¿no? Pero sí, pero también lo tenía. Y tampoco tengo un fanatismo con el río, sino que es como una cosa más del isleño, más de la persona. O sea, lo que a mí me interesa la figura es el cuerpo humano. Este cuadro tiene una historia muy linda porque estuvo guardado por una mudanza, estuvo guardado muchos años en una especie de lavaderito en Fisherton. Y un día que me puse a rescatar todo, cuando me invitaron a hacer la primera muestra acá en Rosario, yo hacía varios años que me había mudado y estaba bastante sola, digamos, sin ambiente de colegas, y de repente apareció la oportunidad de hacer una muestra y me pongo a hacer como a resucitar todos los cuadros que tenía archivados en una especie de fondo de lavadero, porque los chicos eran todos muy chiquitos y yo no pintaba tanto en esa época. Y este había sido pintado con mucha textura, hecha en algunos sectores había puesto, experimentando, azúcar. Y se ve que en todo ese tiempo en que yo no lo miré, lo habían agarrado las hormigas. Entonces, cuando fui con una amiga mía, y me ayudaban también, ya María Paz, que era un poco más grande, y Gabriela, empezamos a sacar cuadros, estaba lleno de hormigas que se iban llevando los pedacitos de pintura. O sea, se llevaban los pedacitos de azúcar pintados. Fue una cosa extraordinaria, que lamento no tener fotos de eso, porque quedaron así, y así quedó. No lo corregí. Digamos, esto es lo que intervinieron las hormiguitas. Pero casualmente sucede en este cuadro, que se llama Raíces Profundas, que representa, acá hay como una especie de brote muy sutil, no sé si se ve mucho, y que representa como raíces muy entradas en la profundidad. Entonces me pareció como una cosa muy mágica que hubiera ocurrido eso. Casi era como el hábitat de las hormigas. Sí, un cuadro intervenido, me ayudaron. Sí.
Y bueno, y con esa historia decidí también que se quedó en casa. No se va a ir. Y se está yendo. En estos días lo vienen a buscar. Ya encontró su hogar. Sí. Encontró su hogar. Es jugando el juego de los senderos. También me preguntan mucho por qué los nombres de los cuadros. ¿Por qué los nombres? Que son muy bonitos, sí, los nombres. La verdad que no lo sé. No sé. Estos son más viejos. De la serie esa que yo te decía, Mujer Alada, pero un cuadro más chico, que fue un poco atípico en ese momento, que era todo grande. Y esto es de lo que te dije, que tuve una época como de abstraer, pero que no es lo que más me interesa. Ventanas inventadas, se llama. Altura extramuros, porque acá aparecieron como unos pájaros que están yendo, como que se están saliendo. Tuve la sensación de un bloque de muros. Este fue de hace unos años también, una especie de resurrección, la vida de nuevo. La vida de nuevo, le puse porque me sentí que era algo que volvía como a brotar. Que volvían a nacer. Uh-huh. Este es uno que me gusta mucho, a mí, mucho, que es más reciente. Este es Sueñeros. Este es el Sueñeros 6, porque tengo... ¿Hay una serie de Sueñeros? Sueñeros gracias a la canción Sueñeros. Sueñeros. Sí, Sí. Es la música que yo escucho permanentemente. ¿Pintás con música? Cuando pinto, sí, siempre. Siempre. Esto es un tríptico, ¿ves? Por eso tiene como ese movimiento, pero está enganchado a la hora de la oración. ¿Nos querés contar de dónde es ese cuadro? ¿Por qué es tan distinto a todos los otros? Sí. ¿De quién es? Y no es mío, este es de mi papá. Este cuadro lo pintó mi padre cuando tenía 12 años. Y muchos otros cuadros que yo no tengo. Este es el único que yo pude como rescatar y heredar, porque todos los demás no sé dónde están. Y bueno, era un niño pintor. Podría haber sido un pintor. Era un artista mi papá. Después fue médico, un gran médico y muy apasionado de su profesión, pero en realidad a mí me viene de él. ¿A los 12 años hizo este cuadro? Sí, en la época que los chicos les enseñaban a copiar, él interpretó un cuadro de Murillo a su manera, le cambió el paisaje, bueno, pero era un niño, ¿no? Pero son las figuras típicas de Murillo, que a él se ve que en esa época le harían copia de eso, iría a un taller, no sé. Pero después fue como una autodidacta y bueno, de adulto fue médico. Pero creo que toda esa transmisión del amor al arte me vino de él. Y yo recuerdo el día que le dije que yo no iba a estudiar medicina, que en realidad me acababa de anotar en arte plástica, y él me dijo, claro, por supuesto. Y bueno, raramente me apoyó, porque a veces a los chicos cuando dicen que quieren estudiar arte, los padres les dicen que vas a morir de hambre. Lo cual, sí, un poco es cierto, no vas a ganar mucho, pero no se puede ir contra la naturaleza.